Continuamos dialogando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Decíamos, pasa el tiempo y las circunstancias obligan a hacer cambios, ¿no? En la justicia es igual. Antes los juicios eran al estilo de las películas que uno observa, sobre todo de Estados Unidos, con gente presente en los juicios orales y públicos, ¿verdad? Y había, aparte de eso, el jurado, aquel famoso crimen de la ternera. Exacto. Fue lo que cambió. Nosotros no tuvimos buena experiencia histórica con el funcionamiento del jurado, como ha pasado en otros países en general, porque se puede amedrentar o se puede llegar económicamente a los integrantes del jurado en muchos casos y viciar los procedimientos, pero sin duda que hemos quedado retrasados en el funcionamiento de la justicia penal. Nuestra justicia penal es desesperadamente escrita y no es transparente. Casi nadie entiende cómo funciona, salvo los abogados y, en el caso de los periodistas, que están allegados al funcionamiento del sistema judicial. Pero el público en general no. Vamos hacia este esquema que usted señala, que hemos visto en el sistema anglosajón, en seriales y en películas, de juicios orales, verdaderamente orales, probablemente no con las cámaras de los noticieros presentes, pero sí con una sala de prensa que permita mirar directamente a través de grandes televisores el funcionamiento de los juicios. Ahora, ¿hoy cómo es? Porque le vamos a dejar como de ver a que, ya que tenemos Google, Internet y demás, o a los mayores que cuenten lo que es el crimen de la ternera, que termina con este sistema, pues si no se nos iría muy largo. Pero hoy, ¿son orales los juicios? No, hoy son absolutamente escritos, sin otra cosa que reserva. Toda la parte de la instrucción es reservada. ¿En los penales y en los...? No, solamente en los penales. Desde 1989 el funcionamiento de todas las materias no penales es con juicios orales y públicos. Pero se da la curiosa situación que las materias no penales no tienen interés periodístico. Salvo, hemos dicho, por ejemplo, si alguien demanda a Susana Jiménez y bueno, ha pasado que viene al Palacio de los Tribunales y la prensa está allí para cubrir la presencia de Susana Jiménez y no el juicio. Si se divorcia fulano o mengano, podemos ir, pero... Pero no va nadie. Si alguien demanda porque no le pagaron el salario vacacional o porque le dejaron diferencias salariales pendientes, tampoco va nadie. A los juicios civiles de cobro de pesos porque a alguien no le pagaron un vale o algo, tampoco va nadie. Entonces tenemos juicios orales desde 1989, que son en audiencia pública, pero sigue funcionando con la misma prescindencia del interés público que lo hacía antes de 1989. Por lo cual, al ir a ese mismo régimen oral y público en la materia penal, vamos a tener que aprender todos a litigar públicamente con público y con periodistas presentes, es decir, públicamente de verdad. Y en eso los uruguayos no tenemos cultura y hemos quedado retrasados en el conjunto de las naciones sudamericanas, porque ya hay 20 países en 23 que han afrontado la reforma, así que hemos quedado a la retaguardia, lo cual sí nos permite incorporar, que es lo que hemos estado haciendo, ya la experiencia acumulada de otros países que ya han transitado y tienen experiencia en este nuevo proceso. Es decir, el juez se va a tener que acostumbrar a eso, el actuario, el periodista también, porque los periodistas vamos a tener que prepararnos para la materia, los abogados también, y va a ser una especie de show, ¿no? Los fiscales y los defensores. Y los fiscales y defensores. Decir, no show con la palabra show, pero allí ya no el mate y el termo, la alpargata y la boina no va. No, lo que está clarísimo es que hasta los códigos de vestimenta cambian, porque hay que representar de alguna manera eso que vemos en las películas, la dignidad de la justicia, el comportamiento. Hay hasta maneras de hablar en público que no son iguales que cuando uno lo hace en simplemente la presencia del juez y los abogados de las partes y los interesados. Entonces, deberemos todos transitar hacia eso. Hemos visto ya, por ejemplo, en Colombia, fuimos a visitar Palo Quemado, que es un complejo en Bogotá de 60 salas penales, y fuimos a Bogotá porque es el país donde, a diferencia del resto de la región, en donde se comenzó a implementar el Código del Proceso Penal en la periferia, dejando la capital para el final, por razones conocidas del sistema político de Colombia, en Colombia empezaron por Bogotá, empezaron por la capital, que es una de las alternativas que nosotros tenemos. Usted habla de una alternativa, ¿cuántas son? ¿Son tres? Son tres. ¿Cuatro? Son tres alternativas. Tenemos la alternativa que planteó el Parlamento de empezar simultáneamente en todo el país la implementación el 1 de enero del año 2017,
dentro de menos de 2 años, alternativa que hasta donde sabemos solo Santo Domingo, que es la mitad de una isla, es un país muy chiquito, incluso respecto a nosotros, fue el único país que acometió así. Luego, lo que casi todo el resto de los países hicieron, que es empezar con algunos departamentos en la periferia, por ejemplo nosotros Salto, Rivera, Artigas y algo más, y luego ir bajando, o el sistema en Colombia, donde empiezan por la capital. Así que son 3 alternativas en todo el país: empezar por el interior o empezar por la capital. En Palo Quemado, en Bogotá, pudimos apreciar el dinamismo del funcionamiento. Los juzgados son mucho más chicos que los nuestros. Ellos tenían 8 funcionarios, pasaron a 4, y en una sala de 25 o 30 metros cuadrados, porque no son tan grandes como la de las películas, se funciona con grabación con una sola cámara. Hay una sola cámara de audio y video que automáticamente filma a quien toque el micrófono, que además ese micrófono anula los restantes. Si lo toca el juez, graba al juez; si lo toca el fiscal, graba al fiscal; lo toca la defensa, graba a la defensa; y lo toca el testigo y graba al testigo. Y eso se transmite a una sala de prensa con 3 televisores y una pantalla enorme donde la prensa puede seguir en directo 3 o 4 audiencias, donde hay incluso cabinas insonorizadas para que se transmita por los medios radiofónicos, y los juicios son mucho más rápidos porque, como nosotros seguimos con el receptor, seguimos con el acta resumida, la palabra se dice más rápido de lo que se registra. Entonces, allí se aligera mucho el juicio, se hace mucho más rápido el juicio porque simplemente hay que hablar y luego la cámara hace todo el resto. Entonces, la eficacia de los jueces, la eficacia de los juzgados se mejora muchísimo, y hacia allí es donde queremos transitar, hacia juicios más rápidos, orales. Allí se graban, es una solución tecnológica, veremos cuál adaptamos nosotros. Allí se graban en CD, cada audiencia es un CD, y los expedientes, curiosamente, se parecen mucho menos a nuestros expedientes en papel que a esos libros donde se guardan los CD, porque uno abre el expediente, hay un formulario de apertura del proceso, y luego son CDs en bolsitas, que es uno por cada audiencia. Bien, vamos a darnos el lujo y el gusto de, tenemos aparte un docente, más allá del presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que nos dé clase de cómo va a ser. Hoy la policía detiene a alguien o se acusa a alguien por parte de, se presenta ante el juez es quien lleva adelante la investigación, el que dice hay que hacer A, B, C, D, se lo comunica al fiscal, el fiscal lo estudia, después le dice al juez lo que el fiscal entiende, después el juez decide. Es exacto. A grandes rasgos. Es exactamente así. Ahora, ¿cómo es que va a ser? La base fundamental que se modifica en lo que hoy conocemos como el presumario es que la instrucción que en principio hace la policía, que es quien aprende y quien recoge las primeras pruebas preservando la escena del delito. Estamos hablando, por supuesto, de la flagrancia, es decir, cuando se detiene a alguien en el momento de cometer un delito o inmediatamente después de cometerlo. Tenemos que tener claro que la situación de flagrancia, que es un poco la que vemos en los noticieros, es más del 90% de las causas penales. Las largas investigaciones que al final de los años o de los meses terminan en un procesamiento son la excepción. En general, lo de todos los días son las violaciones, los homicidios, las rapiñas que vemos en los noticieros, que dentro de las 48 horas terminan con una puesta en libertad o con un autoprocesamiento. Entonces, en el nuevo proceso, esa dirección, esa comunicación inicial que hace la policía y esas decisiones que hoy toman los jueces, se va a hacer la comunicación al Ministerio Público, al fiscal, que releva al juez de esta materia. El juez reunirá el caso, puede tomar incluso declaraciones, y se entiende que ha reunido elementos de convicción suficiente de que se ha cometido un delito y de que determinadas personas son autores de ese delito, comparece ante el juez a solicitar la puesta a sometimiento de causa de ese ciudadano, y puede allí también, como pasa ahora, dentro de las 48 horas, solicitar la medida cautelar de privación de libertad. Y la figura del juez queda limitada a decidir, decide si hay elementos para llevar adelante el juicio y decide si las circunstancias concretas, la posibilidad de fuga, de abandonar del país, la situación de no tener un domicilio conocido, la modalidad del delito, la gravedad, amerita o no la privación de libertad, igual que se hace ahora. El fiscal va a tener 48 horas también. Vamos a hacer una pausa no? Y analizar entonces cómo va a tener que trabajar el fiscal, porque en definitiva
va a tener que trabajar con la policía, va a tener que investigar el fiscal también. Hacemos la pausa y continuamos dialogando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia.